clase pasada, que era, ya hemos visto todo lo que era el principio, nosotros vemos que acuerdos el reposo, o sea, los cuerpos, digamos, los efectos, digamos, de fuerza, o sistema de fuerza, y esto viene, o sea, que el cuerpo no se mueve, o sea, no se desplaza, y tampoco no tiene una rotación. Acuérdense en el término de lo que era momento, donde el momento es el producto de la fuerza por la distancia, respecto al punto, digamos, al centro de rotación, o al centro de masa. Entonces, si la fuerza pasa, la recta de acción pasa por una sectorial, en donde la fuerza, multiplicado por lo que sería esta distancia respecto al centro de giro, es lo que se llama el momento. Fuerza por distancia, en donde esta distancia es tomada siempre perpendicular a lo que es la recta de acción y que pasa por este punto. O sea que acá tenemos un ángulo de 90 grados. Y esto, digamos, los momentos son los causales justamente de lo que es la rotación de los cuerpos. Y el tema justamente, acuérdense que nosotros en principio, para que un cuerpo esté justamente en equilibrio, necesitamos, esto es lo que era la aplicación de lo que era momento, momento genera una rotación, y las condiciones que nosotros teníamos para que un cuerpo justamente esté en equilibrio, necesitábamos de que tanto, digamos, lo que era la sumatoria de fuerza con respecto a los ejes, como también, digamos, la sumatoria de momento tiene que ser cero. O sea, que no tiene que haber cualquier, digamos, cuerpo, como bien dice aquí, una partícula va a estar en equilibrio, siempre y cuando, digamos, lo que es la suma de la fuerza me dé cero, o sea, que no tengamos una resultante, o sea, la resultante sea cero, y la suma justamente también de los momentos también sea cero. ¿Mm? Y eso justamente eran las condiciones de equilibrio. Se tiene que cumplir. La primera condición es que la suma de fuerza, como aparece acá, fíjense, la suma de fuerza tiene que ser cero. Ya vamos a ver algunos ejemplos. Fíjense, o sea, la suma de fuerza con respecto al eje X, o sea, cuando nosotros hacemos la decomposición de fuerza, todas las fuerzas que están actuando en el sistema, en el eje del X tiene que ser cero, y la suma de la fuerza en el eje Y tiene que ser cero. Esto, bueno, esto no lo vemos, esto cuando también, digamos, si fueran en el espacio, o sea, cuando tenemos el eje Z, pero nosotros siempre únicamente trabajamos en el plano, o sea que en el curso trabajamos en el plano, o sea que se tiene que cumplir esta condición. La suma de fuerza en el eje X y con respecto al eje Y tiene que ser cero, y la suma de momento también respecto de todo el momento que genera la fuerza con respecto al eje Z. Esas son las condiciones, la primera y la segunda. Acuérdense, en el momento lo que genera una rotación, y acuérdense, digamos, que estaba en un momento, si bien se me puede cero, como el caso, por ejemplo, de una cúpula, donde tengo dos fuerzas iguales de sentido contrario, en el caso, por ejemplo, de una rueda, mira que yo les comentaba, si yo le aplico dos fuerzas iguales en lo que es la periferia de la rueda, le aplico dos fuerzas iguales de sentido contrario, la resultante me da cero, pero ¿qué pasa? Esas dos fuerzas que están actuando, cuando yo le genero esa fuerza, y si bien la rueda no se va a desplazar, pero sí va a tener una rotación. Entonces, cumple con la primera condición, en donde la suma de la fuerza me da cero, pero no así con la de momento. Entonces, el cuerpo no va a estar en condiciones estáticas, porque si bien no se mueve, o sea, la rueda no se desplaza, pero va a estar rotando, va a estar girando, entonces no está quieta. Por eso tiene que cumplir tanto la primera condición como también la segunda condición. Vamos a ver justamente unos ejemplos de aplicación de esto. Fíjense, vamos a ir por algo, digamos, de esto vamos a hacer algunos ejemplos para que vean cómo se aplica todo lo que es la parte esta de lo que es estática. Sí, importante, fíjense, cuando nosotros tenemos, supóngase que nosotros tenemos este sistema, donde tenemos esto lo que es una pluma, para mover una carga, donde acá tenemos un peso que está colgado del extremo de lo que es esta pluma. Entonces, fíjense, acá tenemos esto, lógicamente está en equilibrio, está quieto, o sea, todo este conjunto no se mueve, no se desplaza. Y aquí tenemos actuando este peso, todo lo que este elemento, lo que es la
pluma también tiene, este sería su centro de gravedad, donde nosotros podemos considerar que está concentrada toda su masa, y acá después de este punto pasaría, digamos, lo que es la recta de acción de lo que sería el peso del cuerpo, ¿está? El peso del cuerpo siempre actúa dirigido en sentido perpendicular y es perpendicular y dirigido como consecuencia de la región de la Tierra sobre lo que está dirigida siempre hacia abajo. ¿Mm? Y acá lo podríamos, si quieren, sacar una fotito para que lo tengan. Básicamente lo que tenemos que hacer nosotros, y en principio, es hacer lo que es el diagrama del cuerpo libre, que es una condición ideal, en donde lo que hacemos nosotros es primero lo que hacemos es desvincularlo al cuerpo, digamos, de todos los lugares donde se encuentra empostrado o agarrado o vinculado a otro elemento. Entonces, fíjense, en acá donde se encuentra vinculado es justamente a lo que sería estos puntos, donde acá está anclado lo que sería esta pared. Este punto no permite que el cuerpo se mueva en ninguna dirección y este cuerpo permite algún tipo de movimiento acá. Entonces, lo que hacemos justamente, este cuerpo en principio, aislamos, separamos todo lo que este cuerpo lo desvinculamos de los anclajes y lo que hacemos justamente es poner una situación ideal. Entonces nosotros lo que hacemos es reemplazar, como este cuerpo está en equilibrio, lo que hacemos es representamos todos las fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, ¿no? O sea, fíjense, en acá lo hemos aislado el Profe, cuerpo, entonces fíjense en acá, sí, sí, creo sí, que se está trabando un poco la clase. No sé si podría volver a explicar un poquito antes. ajá. Bueno, les decía que en principio, fíjense, lo que hacemos es, este cuerpo, todo este cuerpo está en equilibrio, está en equilibrio y está bajo efecto de distintas fuerzas que están actuando sobre el cuerpo, tengan que resolver en estática, es aprender a representar lo que es el diagrama del cuerpo libre. ¿Qué es lo que significa hacer el diagrama del cuerpo libre? Es separar al cuerpo, por ejemplo, es todo este conjunto que está quieto. Entonces, ¿qué pasa? Pero está vinculado, está amarrado, acá fíjense, está empotrado, acá tiene un anclaje que lo mantiene fijo a la pared y este punto no permite que ningún tipo de desplazamiento sobre lo que sería la pared. Este punto, por ejemplo, permite un grado de libertad en el sentido que esto, al ser de esta forma, permite que esto se pueda tener algún tipo de movimiento en este sentido. Esta no permite, o sea, no permite movimiento así, pero sí así, y esta no permite ningún sentido. Entonces, lo que hacemos justamente es aislar al cuerpo y es lo que es el diagrama del cuerpo libre es una condición ideal, o sea, porque es como que nosotros, digamos, lo que hacemos, lo desvinculamos de los lugares donde se encuentra anclado el cuerpo y después lo que hacemos, graficamos sobre el cuerpo justamente todas las fuerzas que están actuando sobre él. Entonces, fíjense, actuando acá, tenemos lo que es este peso, que está dirigido hacia abajo, en el centro de gravedad, justamente donde está concentrada todo lo que es la masa del cuerpo, tenemos lo que es el peso del cuerpo. Fíjense que acá nos dice que de 9,81 kilonewton, el peso siempre actúa hacia abajo. Y en estos extremos, acá por ejemplo, este punto, en el punto A, donde se encuentra amarrado, anclado la pared, directamente esto no permite que la pieza se desplace ni para acá ni para acá, por lo tanto va a haber dos fuerzas, una, digamos, la dirección de cómo reacciona en el punto este y esta que no permite que el cuerpo se mueva en este sentido. O sea, que en este tipo de anclaje, cuando tengamos que representar justamente que en ese punto tenemos esas dos reacciones, como tiene dos fuerzas, una fuerza A1, perdón, la fuerza AX, esto es AX y esto es AY, es la fuerza dirigida en el eje de la X y en el eje de la Y. En este otro punto, que fíjense que te permite lo que es una pequeña va a haber una reacción normal en esta dirección, porque no permite que este punto se desplace para acá, pero sí permite, digamos, o sea que acá únicamente va a haber
la fuerza dirigida de forma perpendicular a esta fuerza, porque en este sentido, toda esta estructura se puede tener algún grado para acomodarse acá. Entonces, esto reemplazamos justamente, fíjense en que este es el cuerpo, lo que hacemos es representar al cuerpo y lo aislamos de los anclajes y graficamos toda la fuerza que están actuando sobre el cuerpo. El cuerpo está en equilibrio, ¿no? O sea que en principio, si está en equilibrio, que la suma de las fuerzas, todo tiene que igual de las condiciones que se... Y también es importante, cuando hacemos el diagrama del cuerpo libre, poner lo que son las distancias. Porque, por ejemplo, ¿a qué distancia se va a encontrar acá? Se va a representar, acá tenemos 2 metros, acá tenemos 4 metros, desde acá hasta acá, y de acá. Entonces, eso es lo que es el diagrama del cuerpo libre. Después vamos a venir, digamos, sobre lo que es la solución de este problema, para que vean, digamos, cómo hacemos para resolver, porque acá lo que es el peso, esta carga que tenemos acá en el extremo, de 2.400 kilogramos, que es igual a 23,5 kilonewton, y lo que es esta fuerza que conocemos, lo que interesa es calcular cuánto más fuerza la X, la Y, y también lo que es esta fuerza B. ¿Ah? Entonces, en principio, vamos a ver cómo hacemos para determinar y calcular a partir de las condiciones de equilibrio estas tres incógnitas que tenemos acá. No sé si le queda claro cómo el tema de lo que es el diagrama, lo que es el tema digamos, lo que son las fuerzas de equilibrio, lo que es el diagrama del cuerpo libre. Profesor, la verdad que ya no está difícil entender. Sí, entendió algo, profe, porque se estaba cortando un poco. ¿Eh? Que entendí algo porque se cortaba un poco cuando quiso explicar y eso. ¿Qué parte la que no han entendido? La parte esta de lo que es la representación de lo que es el diagrama del cuerpo libre, ¿o no? Sí, No, pero yo no. yo sí entendí, pero sí es verdad que la clase Yo no, profe. estaba trabada. Vivimos con el problema de internet, con el tema de a veces pasa, no sé por qué. Y estoy con el cable conectado de esa, no sé, que no sé por qué motivo siempre se baja señal. Bueno, el devuelve, se llega a trabar y no llegan a escuchar bien. Me avisa, y ahí me aparece por ahí una señal que dice señal baja, ya de reclamar, porque no puede ser, pues yo pago un montón, digamos, que internet, no puede ser que viva con problemas. Normalmente no pasa, pero a veces por ahí ocurre. Bueno, le decía, por ejemplo, que el tema del diagrama del cuerpo libre, fíjense ustedes, si quieren lo pueden seguir leyendo de acá. La idea es justamente desvincular al cuerpo de todos los puntos donde se encuentra amarrado. Por ejemplo, acá y acá, en el punto A y en el punto B, se encuentra vinculado lo que sería esta pared, ¿no? Entonces, el diagrama donde nosotros lo que hacemos es como que lo desvinculamos al cuerpo de todos los anclajes que lo vinculan a otro cuerpo. Entonces, directamente, cuando nosotros hacemos este cuerpo, por ejemplo, que está acá, todo el conjunto que sería esta estructura, que forma parte de lo que es la pluma, ahí me aparece conexión inestable. ¿Me están escuchando bien o no? Ahora yo sí lo estoy escuchando bien. Sí, ahora sí. Sí, por ahí me aparece señal inestable. Bueno, ya vamos a reclamar porque no puede ser que... Bueno, fíjense, o sea que acá si nosotros hacemos el diagrama del cuerpo libre de todo lo que sería esta estructura, toda esta estructura está quieta, o sea, no se mueve. Entonces, en principio, sobre esa estructura actúan diferentes fuerzas, y si el cuerpo no se mueve, quiere decir que está en equilibrio, o sea que, porque lógicamente si se movería, se estaría moviendo y ya no estaría en equilibrio. Entonces, lo que hacemos es representar lo que sería este cuerpo
y desvincularlo de los puntos donde se encuentra anclado y después directamente como si lo tuviéramos suspendido en el aire, digamos un poco, y porque es una condición ideal y lo que hacemos es representar sobre el cuerpo cuáles son las fuerzas que están actuando sobre él. Entonces, fíjense, sobre este cuerpo, acá tenemos este peso, que es, digamos, 2.400 kilogramos, transformado en newton, multiplicando por 2, dividiéndolo por 9,81, me va a dar 23,5 kilonewton, lo que es la fuerza que está actuando acá, y nos da justamente 23,5 kilonewton, y después de acá tenemos, perdón, esto es kilogramo masa, está puesto como masa, multiplicándolo por 9,81 me va a dar 23,5 kilonewton. Y acá en este punto, o sea que acá tenemos esta fuerza que actúa en esta dirección, hacia abajo, y por el centro de gravedad, donde tenemos concentrada toda la masa del cuerpo, tenemos actuando lo que es el peso del cuerpo, que acá nos da como dato que es de 9,8 kilonewton. O sea, acá fíjense, está actuando esta fuerza en la punta, acá por lo que es el centro de gravedad está el peso de todo lo que sería esta estructura, que hacia abajo, y en estos puntos, en este punto, fíjense acá, este punto no permite que la pieza, lo que es la pieza no se puede mover para ningún lado, entonces está anclada acá lo que es la pared, y sobre este punto, en principio, le quita los 2 grados de libertad, no se puede mover ni en el eje X ni en el eje Y. Entonces, por lo tanto, va a haber 2 fuerzas actuando, que se llaman reacciones. Acá, fíjense, va a haber una fuerza en la dirección del eje X y después va a haber una fuerza en la dirección del eje Y, que son las que impiden, que se llama reacción y que impiden que este punto se mueva, que esté perfectamente quieto y no se desplace. En el punto B, esto es como si acá, como si tuviera, fíjense que esto tiene esta forma como si fuera una ruedita, en donde acá en principio únicamente esta pieza no se puede mover en este sentido, va a haber esta reacción, esta fuerza de reacción de la pared, como consecuencia, digamos, de lo que es la fuerza que están actuando, que va a ser perpendicular a la posición del punto. Y en este sentido ya no tenemos una fuerza, digamos, una fuerza, digamos, como el caso acá, porque esta, por ejemplo, este punto permite un grado de libertad en este sentido. O sea que acá esto se puede llegar a tener algún tipo de desplazamiento, pero no para que esto se acomode, lo que se llama un grado de libertad, y únicamente va a haber esta reacción en B. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Me han podido escuchar? Sí, profesor. Sí, profesor. Bien, Sí, profesor. Después, fíjese de acá, esto fíjese en lo que hemos hecho es representar en lo que sería el equilibrio de este cuerpo, es como que lo hemos separado de acá y hemos puesto toda la fuerza que están actuando sobre el cuerpo. Y si el cuerpo está en condiciones estáticas, quiere decir justamente que la sumatoria de toda esta fuerza me tiene que dar 0. Y, o sea que no hay una resultante. O sea que no va a haber una resultante, entonces la sumatoria de toda la fuerza me va a dar 0. Y lo que nosotros vamos a ver, plantear justamente para esto el problema, es justamente de que la sumatoria de la fuerza en el eje X y la sumatoria de la fuerza Y me tiene que dar 0, y la sumatoria de todos los momentos que actúen tanto referido a un eje X y un eje Y me tiene que dar 0. O sea que la suma de momentos tiene que ser 0, la suma de todas las fuerzas que están actuando tiene que ser 0, o sea que la resultante tiene que ser 0. O sea que no tiene que haber momento, los momentos que existen, digamos, tienen que darme 0, y no tiene que haber resultante, lo cual implica que al no haber resultante, quiere decir justamente que la suma de fuerzas es 0, o sea que ya no hay un... Acuérdense que siempre que la causal de que un cuerpo se mueva es justamente ya sea que haya una fuerza, el ejemplo que yo le ponía, que ustedes para mover cualquier cosa que ustedes tienen en la mesa, el mismo mouse que ustedes tienen, por ejemplo, está quieto, cuando ustedes para que se mueva le tienen que aplicar una fuerza con la mano, y recién se va a empezar a mover, y se va a mover en la dirección en la dirección de donde ustedes, en la dirección en que ustedes le apliquen la fuerza. Entonces, igual, en principio, digamos, se apliquen que no tiene que haber resultante y tampoco tiene que haber momento para que el cuerpo esté en equilibrio. Bueno, después vamos a volver sobre esto, ya vamos a ver algunos ejemplos de lo que es la representación de los diagramas de cuerpo libre, y después vamos a volver sobre lo que es la resolución del problema,
en donde acá, fíjense, tenemos únicamente como dato, también es importante, fíjense, en poner en el diagrama del cuerpo libre lo que son las distancias. ¿A qué distancia se encuentran, digamos, lo que son las fuerzas que surgen de los mismos datos que tenemos acá? Por ejemplo, acá tenemos que la fuerza P, con respecto a acá tenemos 2 metros, 4 metros, y la separación que tenemos acá de 1,5 metros. Lo ponemos y nosotros después vamos a trabajar para resolver el problema, vamos a trabajar aplicando lo que es la sumatoria de momento y sumatoria de fuerza para resolver el problema y determinar cuánto vale B, que no conocemos cuánto vale la fuerza B, o sea, tal vez que B ahí, ¿no? O sea, y son las tres incógnitas que voy a tener y las tengo que calcular a opciones. ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Sí? Profe, disculpe, ahí se trabó un toque. Si podría volver a explicar ese pedazo. Bueno, acá en principio las incógnitas es determinar, por ejemplo, a partir de lo que de las condiciones de equilibrio, determinar las pesos, cuánto vale esta carga, pero no conocemos cuánto valen estas reacciones. Entonces, lo que tenemos que calcular es cuánto vale AX ahí y cuánto vale B. Entonces, qué valor tiene esta fuerza. Y eso lo vamos a determinar planteando justamente las condiciones a partir de lo que hay un poco más adelante, vamos a volver sobre lo que es el problema. Vamos a ver alguna vez si hoy, quizás parte de la clase que viene, vamos a ir viendo lo que es la aplicación de esto para que les quede claro y puedan resolver lo que son los problemas, ¿no? ¿También me han escuchado bien? No, profe, no ¿Me se escuchó bien? no se le escuchó bien. ¿No se escucha? Es por momentos, pero se traba bastante. Sí, ahora sí. Bueno, a lograr entender algo libre, eso no. Sí, eso sí se entendió, se escuchó perfecto. Sí, ¿Lo han llegado a entender o no? Sí, sí, profe. Sí. Bueno, bueno, pasamos entonces. Esto, fíjense, si quieren, saquen una fotito para que se acuerden, porque esto es importante que ustedes lo tengan claro cuando, cuando tengan que hacer la representación. Esto es por lo que son las reacciones en los soportes y las que son las conexiones. Poco sería, volviendo un poquito para atrás, fíjense, qué es lo que tenemos acá, estos tipos de anclaje que tenemos acá. ¿Por qué? Porque es importante que ustedes tengan en claro cuando tengan que hacer el diagrama del cuerpo libre, saber, digamos, qué tipo de reacciones vamos a tener en cada uno de los apoyos que tenemos acá. O sea que es importante porque si nosotros, por ejemplo, nos equivocamos al representar esto directamente, no vamos a poder resolver el problema. Entonces, poder establecer cuáles son las reacciones que vamos a tener en los puntos de anclaje es importante. Fíjense, acá tenemos, justamente en el ejemplo, tenemos un tipo de anclaje acá que no permite ningún grado de libertad y este que permite un grado de libertad en este sentido. ¿Está? Entonces, esto es importante, fíjense, cuando nosotros tenemos, si yo tengo una pieza que está apoyada así de esta manera, fíjense que tiene una ruedita, o el caso este que vemos en el caso del ejemplo que le estaba mostrando, esto en principio permite, por ejemplo, acá va a haber una fuerza, pero acá la reacción que va a haber siempre va a ser perpendicular al plano, digamos, donde se está apoyando. ¿Por qué? Porque fíjese, si yo tengo una ruedita, tengo algo que está apoyado sobre una ruedita, sobre la ruedita va a actuar una fuerza así, digamos, normal, o sea, perpendicular al plano donde está apoyada la ruedita, que va a impedir de que la ruedita baje, pero no me va a permitir que esto se pueda llegar a tener algún tipo de movimiento para acomodarse en este sentido. ¿Estamos? Por lo tanto, siempre va a haber una fuerza que va a ser perpendicular a lo que sería este tipo de apoyo, digamos. ¿Estamos? O sea que la fuerza siempre va a ser perpendicular a lo que tenemos acá.
En el caso, por ejemplo, de que nosotros tenemos, como acá, tenemos una pieza que está vinculada, por ejemplo, con un cable o con alguna barra de esta manera, y yo hago el equilibrio de la fuerza acá, la fuerza, por ejemplo, que actúa, si yo hago el diagrama de equilibrio de esta pieza, ¿qué pasa? En este punto, fíjense que acá siempre la fuerza va a tener la dirección que tiene este elemento de anclaje. O sea, por ejemplo, si esto fuera un cable, o una barra acá, ¿qué pasa? En la dirección de la fuerza siempre va a estar dirigida en la dirección de lo que sería este cable o esta barra. O sea, fíjense que siempre la fuerza cuando yo cuando hago el diagrama de equilibrio de este cuerpo, la fuerza que está actuando en este punto va a ser la dirección que tiene justamente este pieza. ¿Sí? Disculpe que la moleste, pero ¿qué usted me puede poner la asistencia a mí porque la página no me deja poner? Hace una cosa, ponerlo en el grupo y después ya lo ve Brito, ya le digo para que él lo vea, que lo han podido y ya él lo agrega. ¿Ah? Bueno, gracias. Siempre que tengan problemas para conectarse con la asistencia, lo ponen en el grupo y ya directamente yo le aviso al ingeniero Brito para que él le registre la asistencia. ¿Mm? Bien. Bueno, en el caso fíjense que yo tengo esta pieza que está vinculada acá, o acá, por ejemplo, que tengo, esto se llama corredera, donde esta pieza, por ejemplo, esto se puede mover en este sentido, igual que acá, si yo tengo esto que se puede desplazar en este sentido, también igual, cuando yo hago el equilibrio de esta fuerza, la fuerza que va a estar actuando acá, fíjense que va a ser, este punto no se puede desplazar para acá, pero sí se puede llegar a mover para acá, entonces la fuerza que va a actuar acá siempre va a ser perpendicular a lo que sería al punto donde se está apoyando. ¿Tá? O sea, esto es lo que se llama las reacciones que van a haber justamente en este punto. ¿No? O sea, fíjense, es importante que cuando tengan este tipo de vinculación, sepan justamente representar qué fuerza, cuando yo hago el diagrama del cuerpo libre, saber cómo tengo que representar la fuerza. Y volviendo un poquito para atrás, fíjense que esto sería, les vuelvo a reiterar, esto sería lo que tenemos acá, en este punto, por ejemplo. Fíjense, ahí la fuerza que está actuando de reacción para acá va a ser en esta dirección, que evita, digamos, que esto se venga para acá, o sea, que está apoyado a la pared y va a haber una fuerza que lo va a mantener en equilibrio en este sentido. Y veamos ahora este otro, en el A, donde en el A, ¿qué ocurre? Cuando yo tengo, por ejemplo, como este caso, fíjense que yo tengo esto vinculado perfectamente a lo que es una pared, o bien, digamos, tengo una superficie que es muy rugosa, donde no permite que la pieza se mueva en ninguna dirección. Entonces, ¿qué pasa? Acá va a haber una fuerza en esta dirección, donde yo la puedo descomponer en dos direcciones, como el caso que veíamos esa reacción a X y esa reacción a Y en el punto A. ¿Ah? Entonces, ahí lo vamos a representar por dos fuerzas, va a haber una resultante en una cierta dirección, donde la podemos descomponer en las dos direcciones, que sería en la dirección X y en la dirección Y. ¿Qué es lo que nosotros tenemos en este caso? Fíjense, en este caso vamos a tener acá este anclaje que no permite que la pieza se mueva en ninguna dirección, y vamos a tener, lo vamos a representar la fuerza que actúan ahí por las dos componentes AX y por la componente AY. Entonces, que sería el caso que tenemos acá. Que no es el caso, por ejemplo, como el caso de la ruedita. Acuérdense que la ruedita permite que se mueva así, pero no así. Entonces, vamos a tener únicamente una fuerza normal en el caso que se pueda llegar a tener algún tipo de desplazamiento cuando la pieza empieza a trabajar, ¿no? Y después tenemos el último caso, que es justamente el caso donde, por ejemplo, la pieza no es sino que la pieza está amurada dentro de lo que sería la pared. O sea, fíjense que hay una parte de la pieza que nosotros estamos, por ejemplo, es lo que nosotros cuando vemos algo que está empotrado, decimos está empotrado y amurado, lo tiene una pared, donde no está vinculado así de esta manera, sino que está empotrado. Como consecuencia, al tener acá una parte de la pieza dentro, digamos, lo que es la parte de lo que es la vinculación, acá no tan solo va a haber las dos reacciones estas que evitan que el cuerpo no se mueve para ningún lado, pero como consecuencia de esto va a aparecer también, cuando apliquemos una carga aquí, va a aparecer un momento en la parte empotrada,
que va a ser justamente, va a haber un momento como consecuencia de este tipo de vinculación por empotramiento. Entonces ahí, cuando nosotros queremos hacer, si no tenemos una pieza empotrada, vamos a tener dos fuerzas, o sea, vamos a tener una fuerza resultante que la podemos descomponer en estas dos fuerzas, los dos X, y también vamos a tener un momento. ¿Ya? Entonces, cuando yo quiero hacer el diagrama del cuerpo libre y tengo una pieza empotrada, tengo que tener en cuenta que voy a tener esas dos reacciones en el eje X y en el eje que no permite que la pieza se mueva ni para un lado ni para el otro del plano, como tampoco va a haber un momento como consecuencia, digamos, de lo que es el empotramiento que tiene dentro de lo que es la pared. Entonces es importante, piensen que nosotros cuando ustedes hacen el diagrama del cuerpo libre de la pieza, tengan claro bien de saber cuáles son las reacciones que se van a presentar en el anclaje en el momento que yo lo desvincule. O sea, cuando haga el diagrama del cuerpo libre, tengo que saber bien, digamos, cuáles son las reacciones que va a haber en el punto, en el anclaje, de acuerdo justamente a la forma que está anclado y los grados de libertad que permite el anclaje. Que son los tres casos que es lo que le estaba mostrándole a ellos. De todos modos, vamos a ver algunos ejemplos para que un poco le quede claro. Y le hago una preguntita, ¿han visto algo de práctico, algo sobre la parte de estática, o todavía no han empezado con práctico de estática? No, todavía no. O sea, Yo no ¿qué empecé están el viendo? práctico todavía, profe. ¿Y qué han visto en el práctico? ¿Han visto algo o todavía nada? No, sí, han visto resolución de magnitud. ¿Quién ha estado viendo, perdón? En el trabajo 2 están los vectores, digamos. Ah, están viendo lo que es vector, está bien. Bueno, después sigue justamente esta parte de estática, donde en principio, fíjense ustedes, les va a servir todo esto. De todos modos, la clase que viene vamos a volver sobre esto también con algunos ejemplos, para que ustedes no le queden duda, para resolver lo que son los problemas. Bueno, un poco le anticipo que no sé si el lunes van a tener clase, pues justo hay mesa de examen, finales, y bueno, dependen de la cantidad de alumnos que tengamos, por ahí a veces pueden tener clase o no, dependiendo si tenemos alumnos o no para rendir. Como ustedes todavía no rinden en primer año, pues ya seguramente el ingeniero Brito le va a poner algo y que le va a dar clase o no el lunes. Igual yo el miércoles creería que sí, vamos a ver si podemos terminar con esto. Yo tengo examen por la noche, así que no tengo drama. Pero física generalmente lo tomamos a la mañana o a la siesta. Entonces ya vamos a ver qué. Ya le voy a avisar al ingeniero Brito del lunes. Bien. Bueno, esto lo vamos a pasar, esto no lo van a ver. Y veamos, por ejemplo, lo que sería hacer lo que es el diagrama del cuerpo libre de lo que es esto. Fíjese. Esto es lo que es una aplicación de lo que es el diagrama. Lo que vamos a ver ahora va a ser el diagrama del cuerpo libre, podemos ver lo que es la resolución de algunos problemas, pero sí me queda importante que ustedes tengan claro de cómo hacemos lo que es el diagrama del cuerpo libre de algún tipo de problema. Eso es clave para resolver los problemas, saber bien, digamos, hacer lo que es desvincular lo que es la pieza que nosotros consideramos en equilibrio y reemplazar las fuerzas que están actuando. Y fíjense acá, el caso donde tenemos una persona que está aplicando una fuerza, frenando un vehículo, donde aplica con el pie, está haciendo una fuerza sobre esta pieza, donde esta pieza está apoyada acá, y está apoyada, tiene un anclaje fijo acá, cuando aplica una fuerza, va a girar sobre esto, va a generar una fuerza, va a generar un brazo de palanca acá, donde va a actuar justamente sobre esta barra, que va a activar lo que es el freno, y tiene un resorte que este resorte justamente cuando levantamos el pedal, el pie del pedal lo vuelve el pedal hacia arriba para destrabar el sistema de freno. Y nosotros, esta pieza en el momento que él está frenando, van a actuar, por ejemplo, fíjense en diferentes fuerzas. Acá la fuerza que está haciendo con el pie, va a ver la fuerza del resorte y la fuerza que ejerce esta barra. Entonces, si nosotros queremos representar, fíjense en hacer el diagrama del cuerpo libre de esta pieza, fíjense en esto sería la forma de representarlo. Nosotros tenemos acá, esto es lo que es esta pieza que tenemos acá. Acá tenemos un anclaje fijo, primero que este anclaje no permite que este punto se desplace para ningún lado. O sea, y vamos a tener la fuerza que está haciendo con el pie la persona para frenar,
vamos a tener lo que es el resorte y esto sería lo que es la parte de lo que es la barra del freno. Entonces, si nosotros tenemos el dato de la fuerza, la distancia que tenemos acá, podemos llegar la constante del resorte, la constante elástica. Fíjese, vamos a tener, esto sería el diagrama del cuerpo libre de esta pieza que está quieta. Fíjese, nosotros vamos a reemplazar la fuerza que hace la persona con el pie, es esta. Este es el brazo de palanca al punto A, donde este está perfectamente quieto, o sea que vamos a tener dos fuerzas, una en la dirección AX y otra en la dirección AY, por el tipo de anclaje que tenemos, y acá está actuando la fuerza del resorte que tira para acá, y esto sería la fuerza que hace la barra cuando nosotros aplicamos la fuerza F, la fuerza que hace sobre la barra que está activando lo que es el freno. Esta pieza empieza, cuando estamos aplicando el freno, directamente la pieza está quieta, porque tanto la suma de fuerza como la suma de momento me tiene que ser cero. ¿Me han podido escuchar bien? No, profesor. ¿Sí? No, profesor. ¿En qué parte se han quedado? Ahí en lo último, casi. Bueno, fíjese, esto sería la representación de esto, de la fuerza que están actuando. Acá tenemos la fuerza del pie de la persona, y acá tenemos justamente esta pieza, la que está en equilibrio. Hacemos lo que es, si esta pieza está en equilibrio, la suma de lo que hacemos, aislamos esta pieza y ponemos justamente, hacemos el diagrama del cuerpo libre de lo que es esta pieza, y sobre la misma pieza es como que la desvinculamos, digamos, es como que si nosotros la cortáramos acá y la dejamos libre, o sea que después se llama el cuerpo libre, la liberamos de los lugares donde se encuentra anclada la pieza. Entonces hagan de cuenta que cortamos esto, cortamos acá y lo reemplazamos cada una de estas partes por la fuerza que están actuando. Por ejemplo, acá en este punto, esta es la fuerza que actúa el pie de la persona. Acá es donde es la fuerza que se ejerce sobre la barra para activar el sistema de freno. Y esta es la fuerza que está haciendo el resorte, que tira lógicamente, al aplicar la fuerza para acá, va a ser una fuerza para tratar de volver a poner la palanca en posición. Y en este punto, como no permite ningún grado de libertad, vamos a tener dos reacciones. Una, o sea, esta pieza, este punto no se mueve para ningún lado. Vamos a tener una reacción, una fuerza AX y una componente AY, y este punto está perfectamente quieto, ¿estamos? Entonces, de esta manera, si esta pieza, en el momento que aplicamos el freno, esta pieza está en equilibrio, la suma de toda esta fuerza me tiene que dar cero y la suma de los momentos me tiene que dar cero, porque la pieza en principio está en equilibrio. Entonces, plantear bien lo que es la situación de lo que es el diagrama del cuerpo libre, me permite a mí, por ejemplo, aplicar las ecuaciones de equilibrio, que vamos a ver cómo se aplican para resolver justamente lo que es el problema. Lo importante, fíjense, es que un poco ahora entiendan, ya vamos a ver cómo se resuelven los problemas, pero que un poco le quede claro cómo hacemos lo que es la representación del diagrama del cuerpo libre para resolver el problema. Si nosotros planteamos bien esto, y el problema lo vamos a poder resolver. Sobre todo la parte de lo que es los anclajes. Fíjense el poder tener claro cuáles son las fuerzas de reacción que van a aparecer en los anclajes. Cuando hagamos el diagrama del cuerpo libre, es importante para poderlo resolver y no cometer errores. Bueno, ¿ahí me ha podido escuchar? Sí, profesor. Sí, profe. Después vamos a ver un poco la resolución de problemas aplicando las ecuaciones, pero le vuelvo a reiterar, lo importante es que ustedes tengan claro que partiendo de la base que ustedes sepan representar bien en cualquier problema el diagrama del cuerpo libre, lo van a poder resolver el problema. Después planteamos las ecuaciones de equilibrio y lo van a poder resolver. Fíjense en esto también un ejemplo de cosas que ustedes ven por ahí. Esto, fíjense en eso, lo que es una especie, digamos, de una torre donde tiene un carro acá, digamos que este carro se puede desplazar, está soportado por cable. Y si nosotros hacemos el diagrama del cuerpo libre, fíjense, esto está perdón, no hacemos el diagrama del cuerpo
esto sería el acá, perfectamente anclado. Claro, acá, y acá Ahí no se lo escucha, profe. podemos representar como uno solo. Esto sería, ¿cómo, perdón? Sí, perdón. ¿Alguien preguntaba algo? Se le cortó. No sé. Bueno, fíjese, en esto sería el esquema de lo que tenemos acá, donde tenemos podemos decir esta ménsula, del lugar, digamos, que donde está una plataforma de trabajo, algo donde en principio tenemos, esto sería todo este conjunto que no permite que se mueva hacia ningún lado, igual que este otro, y este anclaje y acá en lo que el carro está vinculado por lo que son los cables, lo que tenemos acá, que lo representamos como si fuera un solo cable, que es el que justamente lo mantiene en posición a esto para que esto no se caiga. Si nosotros, ¿ahí me escuchan bien? Sí. Bien. Si nosotros hacemos el diagrama del cuerpo libre de acá, lo que hacemos, fíjense, es como que yo corto el cable y lo desvinculo de acá. Pero cuando yo hago eso, lo que hago es reemplazo lo que son las vinculaciones por la fuerza que están actuando. Entonces, cuando hacemos, acá fíjense, tenemos lo que es el centro de gravedad de todo lo que el cuerpo esté. Tenemos las distancias donde están ahí. Y cuando nosotros hacemos el diagrama del cuerpo libre, ese sería el diagrama del cuerpo libre del cuerpo. Fíjense, en el caso del cable, acá, cuando yo lo corto acá, la única fuerza que puede actuar es en la dirección del cable. O sea, la fuerza que el cable, lógicamente, va a estar generando una fuerza en la misma dirección del cable para mantener esto en equilibrio. O sea que en principio son dos, pero bueno, lo tomemos como uno. Esto justamente la fuerza que está haciendo, la fuerza que hacen los cables, va a estar dirigida en la dirección que tiene el cable, con ese mismo ángulo. ¿Ah? No hay otra fuerza sino la que tenemos en la dirección, digamos, que tenemos el cable. Y lo estamos haciendo, acuérdense, en el diagrama del cuerpo libre de este cuerpo. Después que actúa sobre este cuerpo, uno acá, sobre el centro G, tenemos concentrado lo que es el peso del cuerpo, dirigido hacia abajo, y después en este punto, en el punto A, donde tenemos este grado de vinculación, acá que no permite desplazamiento hacia ningún lado, vamos a tener una fuerza, una dirección a X, una fuerza a Y, una dirección a Y, y ya tenemos justamente lo que sería el cuerpo perfectamente en condición, digamos, como que lo liberamos de la fuerza que actúa, pero lo reemplazamos las vinculaciones, todo por la fuerza que están haciendo esos elementos de vínculo que hacen que justamente que el cuerpo esté en equilibrio. ¿Ah? Entonces, fíjense, si no existiría T, esto se cae, y si no existiría esto, también se cae. Entonces, lo que mantiene justamente el equilibrio de toda esta pieza que tiene, todo este cuerpo, digamos, que tiene ese peso concentrado en el centro de gravedad, acá, y son justamente los vínculos que tiene. Uno, lo que el cable que lo mantiene hace una fuerza en esta dirección, y las reacciones que tenemos acá, en lo que es este extremo del apoyo. ¿Ah? ¿Lo han entendido eso? Sí. ¿Eh? O sea, fíjense que le vuelvo a insistir, la idea es que ustedes aprendan a representar esto, digamos. Después vamos a ver, digamos, cómo aplicamos, como le vuelvo a reiterar, cómo aplicamos las ecuaciones de equilibrio para determinar, por ejemplo, a partir del peso, puedo determinar cuánto vale la tensión del cable, puedo determinar lo que son las reacciones, que son las incógnitas que me pueden plantear el problema. A partir del peso y sabiendo la distancia, aplicando las condiciones de equilibrio, relacionándola, obteniendo un sistema de ecuaciones, nosotros podemos obtener y calcular, digamos, lo que son las incógnitas. ¿Ah? Bueno, veamos este otro, por ejemplo. Después le vuelvo a reiterar, un poco no se asusten, porque podemos ver, digamos, cómo se resuelven, digamos, un poco lo que son los problemas. ¿Eh? Lo que sí es importante, piensen esto, por ejemplo, un autoelevador que lleva 2 cilindros, 2 tubos, donde los 2 tubos son iguales, tienen el mismo peso, y la idea es determinar, por ejemplo, cuáles son, fíjense, el tubo A y el tubo B son iguales, tienen las mismas dimensiones, y tenemos la uña esta que forma un ángulo de 30 grados,
Y la idea es justamente determinar cuáles son las fuerzas que actúan sobre el cuerpo A y las fuerzas sobre el cuerpo B. Entonces, si nosotros queremos determinar, por ejemplo, cuáles son, si hacemos el diagrama del cuerpo libre del cuerpo A, en el diagrama del cuerpo libre A, ¿qué actúa? Fíjense, en lo que es el centro de gravedad, acá lo que sería el centro del tubo, actúa lo que es el peso dirigido hacia abajo, siempre el peso dirigido hacia abajo, que va a formar, acá en el punto este, va a haber una fuerza en el punto de apoyo, que va a ser esta fuerza para acá, y en este punto va a haber otra fuerza, que es justamente la que lo mantiene, que hace la uña sobre lo que es el cuerpo, y también está actuando lo que es la fuerza que ejerce este tubo sobre lo que es esta parte. Entonces, fíjense, sobre este cuerpo, ¿cuáles son las fuerzas que están actuando? Hacemos el diagrama del cuerpo libre, tenemos el peso hacia abajo, que es una fuerza, la reacción que tenemos acá, esta fuerza F, acá en el otro punto tenemos la fuerza T, y del otro lado tenemos lo que es la fuerza R, lo que sería originada por lo que es este cuerpo que está apoyado acá, el tubo este, me va a hacer esta fuerza acá. La idea es justamente determinar a partir de lo que es el peso, determinar, por ejemplo, cuáles son los valores de tanto de T, de F y de R, la fuerza que están actuando, que lo podemos determinar a partir justamente de las condiciones de equilibrio y de momento. Después, si quieren, vamos a volver sobre lo que es el problema este para ver cómo se resuelve. Así le queda claro. Y en el caso, por ejemplo, de una viga, fíjense, si yo tengo una viga, esto, por ejemplo, una viga que está empotrada dentro de lo que es la pared, y tengo una fuerza de 1200 newtons aplicado sobre lo que es el cuerpo, sobre lo que es la viga, aplico una fuerza, y yo hago, digamos, quiero hacer el diagrama del cuerpo libre, que también después, si quieren, lo podemos resolver, fíjense, y yo voy a tener, a esta distancia de 2 metros, tengo lo que es la fuerza aplicada acá, voy a tener justamente, como si la barra tiene homogénea en cuanto a su dimensión, el peso va a estar concentrado en la parte central, o sea, en el medio, o sea, a los 3 metros, vamos a tener concentrado el peso de la barra. O sea, fíjense, vamos a tener, haciendo el diagrama del cuerpo libre, vamos a tener que la fuerza esta, que es de 1200 newtons, aplicada a los 2 metros del punto de anclaje, el peso del cuerpo, el peso de la barra dirigido hacia abajo, y en el punto de anclaje, como tenemos una parte empotrada, acá vamos a tener una reacción en la dirección X, otra en el eje Y, perdón, en el eje X y en el eje Y, y vamos a tener también un momento, ¿no? Un momento en el punto este A como consecuencia del empotramiento. Entonces, cuando yo hago el diagrama del cuerpo libre de la barra, tengo que representar todas las fuerzas que están actuando, ¿no? Que es como que acuérdense, es como que yo lo libero de lo que son los anclajes, como si lo tuviera suspendido en el aire, digamos, lo tengo ahí en el aire, es una situación ideal, porque es imposible que esté suspendido en el aire sin ningún tipo de apoyo ni nada, sino por eso lo que hacemos es reemplazar los lugares donde se encuentra vinculado y poner todas las fuerzas que actúan sobre el cuerpo. Entonces, es importante saber, digamos, cuáles son las fuerzas que van a actuar acá en el anclaje, y de todo ver que planteando la ecuación de equilibrio vamos a poder entender cuánto vale a X, cuánto vale a Y y cuánto vale este momento, ¿sí? Que son los planteos de los problemas que se le van a plantear justamente en la parte de esta. ¿Sí? O sea, fíjese que en principio lo importante del planteo es poder, en principio, para resolver el problema, tengo que hacer el diagrama del cuerpo libre del cuerpo y tener claro cómo se hace. Sobre todo, el tema, digamos, de lo que es la representación de la fuerza que van a haber en los puntos de vínculo con otro cuerpo, digamos, en este caso con la pared, de la fuerza que van a actuar, en este caso de un momento, como consecuencia del tipo de empotramiento. O sea, fíjense que tenemos 3 tipos de anclaje. Uno, digamos, que está representado por una sola fuerza normal, como el caso ese del apoyo que veíamos de una pieza que está sobre una ruedita, que el otro caso es justamente cuando no permite el desplazamiento en 2 direcciones, y este es donde cuando está empotrado tenemos tenemos también lo que es un momento, que sería, volviendo para atrás, nada más ni nada menos que lo que hemos visto acá. Esto, fíjense, una sola fuerza en dirección normal, igual como en el caso fíjense que era como en el caso que veíamos de ese elemento de trabajo puesto en esa torre, vinculado por un cable, la fuerza va a estar dirigida en la dirección del cable,
Este lo hemos visto, pero como si fuera la fuerza siempre va a ser perpendicular en el lado donde no permite que el punto este se desplace. Esto cuando tenemos la fuerza, digamos, que actúa impidiendo que se desplace en las dos direcciones, va a haber dos fuerzas. Y esto es lo que veamos al último, donde ya por el empotramiento tenemos, aparte de lo que son estas dos fuerzas que impiden el movimiento hacia ninguno de los lados, también tenemos la fuerza o un momento originado por el empotramiento. ¿Tá? Bueno, ¿alguna preguntita de esto? ¿Alguna cosa que le quedó duda, algo? Por Ninguna, ejemplo, profesor. bien, esto, por ejemplo, la forma de representar, empiezan haciendo palanca con una barra. ¿Cómo hacemos el diagrama del cuerpo libre? La barra se apoya acá, y hacemos el diagrama del cuerpo libre, lo que es la barra, acá este hombre está haciendo la fuerza para acá, y hacemos el diagrama de si esta barra, por ejemplo, está en equilibrio, y tenemos que ver justamente, representar, es como que la aislamos de lo que sería, de los apoyos que tenemos acá, B, C y A, y de lo que es la acción de la mano de la persona, hacemos el diagrama del cuerpo libre, fíjense, ¿qué vamos a tener? En el punto C vamos a tener una fuerza dirigida hacia arriba, acá, porque no permite que se mueva. En el punto B va a haber una fuerza acá en esta dirección. En el punto A va a haber una fuerza para acá en esta dirección. Y la fuerza que está haciendo la persona va a ser para acá. Entonces tenemos la fuerza que hace la persona, la fuerza en el punto A, la fuerza en el punto B, la fuerza en el punto C con sus ángulos. Fíjense, hemos reemplazado todos los elementos de vinculación y de apoyo que tiene acá la pieza y ponemos la fuerza que están actuando. Si esto está en equilibrio, directamente la sumatoria de fuerza y sumatoria de momento me tiene que dar 0. Y son las condiciones planteadas por aquí, y podemos buscar la fuerza en C, en B y en A partir de la fuerza que tiene la pieza. Es siempre importante ponerla cuando hacemos el. ¿Se me escucha bien? No, Sí, profe. profesor. Va. ¿Qué? ¿A mí me escuchan? Bueno, él estaba hablando, pero antes me había escuchado, ¿no? Se cortó un poquito. Solo al final se cortó un poco. ¿Ah? ¿Perdón? Yo también a ustedes pues, le escucho entrecortado, así que problema de señal. ¿Verdad? Bueno, y fíjense, enviamos el caso por ejemplo, que es el diagrama del cuerpo libre, esto donde tenemos fíjense, en la parte de lo que es la carga que tiene lo que es un cambio volquete, donde tiene acá un punto de vinculación de todo lo que es cilindro de accionamiento hidráulico, lo va levantando para volcar, digamos, todo lo que sería la área. Fíjense, si nosotros tenemos las dimensiones, los ángulos que forma esto, si esto, por ejemplo, no se está moviendo, está quieto en esta posición, y hacemos el diagrama del cuerpo libre de lo que sería la caja, fíjense, ¿cuáles son? Al hacer si esto está quieto, está perfectamente la fuerza que tenemos que hacer el cilindro, la fuerza que tenemos lo que es el apoyo y el peso, digamos, de toda la carga en el punto G. Entonces nosotros representamos, y esto está en equilibrio, o sea, está quieto, no se está moviendo, como tenemos acá, el peso siempre dirigido hacia abajo, en el punto que está actuando el cilindro, vamos a tener la fuerza que hace el cilindro en el punto B, y por otro lado, en el apoyo acá, que no permite que se mueva hacia ningún lado, vamos a tener una fuerza en la dirección, una fuerza Y, una fuerza X, y estos justamente son lo que serían las fuerzas que están actuando sobre esta caja que contiene el árido, y si está en equilibrio, igual, la suma de fuerza y suma de momento me tiene que dar 0, y a partir de ahí puedo plantear las ecuaciones de equilibrio para resolver el problema. ¿Eh? Y vuelvo a reiterar lo que me interesa, después si tienen interés, que no haya algún problema, lo vemos, de alguno de estos, pero es importante sobre todo es que le quede claro cómo se hace la representación del diagrama del cuerpo libre. ¿Ah? Acá, bueno, este es un ejemplo, ya lo vamos a, también digamos la fuerza, estos son ejemplos también. Vamos a volver sobre lo que sería la resolución de este problema, fíjense.
el problema que teníamos como ejemplo. Ahora vamos a ver un poco cómo hacemos el planteo de los problemas, el planteo de las ecuaciones para resolver el problema. ¿Estamos? Fíjense acá, dice que la grúa tiene una masa de 1000 kilogramos, o sea, tiene esto lo que es la masa de lo que es todo lo que es esta grúa tipo pluma, y tiene esa masa de 1000 kilogramos y se utiliza para elevar un cajón de 2400 kilogramos. Esos son kilogramos masa y hay que transformarlo en peso. ¿Cómo transformamos kilogramos masa en peso? El peso es igual a la masa por aceleración de la gravedad. O sea, peso es masa por aceleración de la gravedad, que si yo lo multiplico a los 2400 por 9,81, que es la aceleración de la gravedad, voy a obtener en Newton el valor de lo que sería el peso. En este caso, por ejemplo, si el peso es 1000 kilos, multiplico por 9,81 y me va a dar justamente la fuerza en Newton. O sea que sería 1000 kilos por 9,81 de lo que aparece como 981 kilonewton. ¿Ah? Que sería 9000 por 9,8 sería 9800 kilogramos fuerza, o sea, newton, perdón, que sería igual a 9,81 kilonewton, ¿no? Bueno, entonces fíjense, esto está sujeto, como decíamos, una articulación en A y un balancín en el punto B. El centro de gravedad de la grúa está situado en el punto G a 2 metros y lo que nos pide es determinar las componentes de las reacciones en A y B. O sea, que es lo que no conocemos. Conocemos el peso, conocemos la masa de los dos cuerpos, podemos determinar el peso de los dos cuerpos y lo que nos haría falta es determinar cuánto valen las reacciones tanto en A y en B. Acá hacíamos, fíjense lo que era el diagrama del cuerpo libre. Quieren sacar una fotito después para que lo tengan el problema. Acá, ¿cómo arrancamos? Hacemos el diagrama del cuerpo libre, que es lo que hemos visto antes. Tenemos la reacción en X, la reacción en Y y la reacción en B, por el tipo de articulación y de vinculación que tenemos. ¿Y qué es lo que hacemos? En principio, tenemos que aplicar nosotros, por ejemplo, tenemos la incógnita de cuánto vale las dos reacciones acá y cuánto vale la reacción acá en el punto B. Y ustedes, cuando hacemos la representación de la fuerza, ojo, nosotros, por ejemplo, un poco les comento porque es importante, nosotros, por ejemplo, acá sabemos, representamos por dos fuerzas que van a tener esta, decimos, bueno, acá, esta va a tener esta dirección, esta va a tener esta dirección, y esta, yo supongo que va a tener esta dirección. Nosotros suponemos que tiene esa dirección, y ojo, ¿qué ocurre? Muchas veces nos va a pasar, como nosotros no sabemos cuánto vale ninguna de estas tres incógnitas, ni A, ni X, ni B, y nosotros suponemos, digamos, que la dirección que va a tener la fuerza va a ser la que nosotros representamos con la flechita. Cuando nosotros hacemos el planteo del problema y resolvemos, por ahí puede ser que alguna de ellas le dé negativa. Si nos da negativa, no hay que asustarse porque eso implica que, como yo, por ejemplo, no tengo la certeza, digamos, no sé, digamos, cuál es la dirección que va a tener la fuerza, esta fuerza, si me da negativa, no me tengo que asustar ni preocuparme como que está mal hecho. ¿Por qué? Porque lo que me está indicando es que, por ejemplo, la fuerza que tengo en B no va dirigida para acá, sino que está dirigida en el sentido contrario. Entonces quiere decir justamente que lo que yo he supuesto no era para acá, sino que era para el otro lado, lo cual me está indicando que la dirección de la fuerza va a ser hacia el otro lado, no hacia el lado que yo he supuesto. ¿Estamos? Eso es importante que lo tengan en claro, porque por decir, me ha dado negativo, no puede ser que dé negativo. No, si me da negativo, es porque yo, al hacer el planteo del problema, como no conozco el valor ni la dirección de la fuerza, la magnitud, nada, y bueno, yo supongo que lo considero que puede estar así, lo puede haber puesto al revés. Igual que esta la puede haber puesto por acá, esta la puede haber puesto al revés, con la dirección contraria, lo cual no es un error. Eso es lo que yo considero que puede hacer, y cuando yo haga el planteo del problema, solo me va a salir el sentido, me va a salir la magnitud y la dirección que va a tener cada una de las fuerzas. Y después, si alguna me da negativo, me va a dar justamente que me está indicando que el sentido que yo le he puesto a la fuerza es contrario a la que yo he supuesto en el planteo del problema. ¿Estamos? ¿Ya quedó claro eso? Bueno.
Bueno, espero que sí, ninguno conteste. Sí, sí se escuché, sí se entendió. Sí, profe. Fíjese, nosotros, por ejemplo, y esto fíjese es importante que también acá nosotros tenemos tres incógnitas, por ejemplo. O sea, es imposible que nosotros podamos plantear alguna ecuación donde podamos resolver las tres incógnitas. Entonces, ¿qué es lo que hacemos? Nosotros tenemos que aplicar la lógica, digamos, y el sentido común en esto, en donde en principio, fíjense que si yo tengo tres incógnitas acá, yo lo que tengo que hacer es buscar y elegir de plantear mis ecuaciones de forma tal que en el planteo de la ecuación se me simplifiquen las incógnitas. Entonces, fíjense, ¿qué es lo que hacemos primeramente? Determino lo que es el valor de la reacción en B. ¿Y cómo hago para determinar la reacción en B? O sea, yo aquí, ¿qué es lo que voy a aplicar? Acuérdense, sumatoria de momento de la fuerza en el eje X igual a 0, sumatoria de la fuerza en el eje Y da 0, o sea, la fuerza que están actuando en el eje de la X son la X y B, en este sentido, en la dirección del eje X, y en el eje Y tenemos esta y tenemos lo que es esta. O sea, estas tres fuerzas actúan en el eje de la Y y estas otras dos fuerzas actúan en el eje de la X. Por lo que, digamos, la suma de la fuerza que actúan en el eje de la X tiene que ser 0 y la suma de todas las fuerzas que actúan en el eje de la Y me tiene que ser 0. Al igual que la suma de momento me tiene que ser 0. Pero, fíjense, entonces, ¿qué hacemos? Para sacar, digamos, lo que es la incógnita, y yo puedo elegir aplicar, hacer la sumatoria de fuerza, hacer la sumatoria de momento, y yo elijo primeramente por dónde arrancar para ir resolviendo, y ir resolviendo de a poco lo que son las incógnitas. En principio, digamos, como este puerto está en equilibrio, yo puedo tomar, por ejemplo, como le digo, hacer la sumatoria de fuerzas del eje X en el eje de la Y, o bien hacer la sumatoria de momento. Cuando yo elijo la sumatoria de momento, elijo el punto, por ejemplo, estratégicamente elijo cualquier punto que yo elija como centro de rotación, la suma de momento siempre me tiene que dar 0 si el cuerpo está en equilibrio. Y yo puedo elegir elijo este, cualquier punto, y siempre la suma de momento me tiene que dar 0, si está en equilibrio. El tema justamente para resolver el problema siempre es estratégicamente elegir, sobre todo, para la parte de lo que es, por ejemplo, para resolver lo que es la ecuación, me conviene tomar momento con respecto al punto A. ¿Por qué me conviene tomar momento con respecto al punto A? ¿Por qué? Porque momento, acuérdense que es fuerza por distancia. Entonces, en este punto A, ¿qué pasa? Ni la fuerza X ni la fuerza Y generan momento. ¿Por qué? Porque pasan por el punto de rotación, o sea, no tienen el brazo de palanca, no hay una distancia respecto al centro de rotación. Por lo tanto, el momento que me va a generar esas dos fuerzas es 0, tanto a X como a Y es 0. Entonces, al ser 0, directamente no intervienen, prácticamente al ser 0, prácticamente no suman ni restan lo que es la sumatoria de momento con respecto al punto. Que no es así, por ejemplo, si yo tomo momento con respecto a este punto, en donde ya esta fuerza no me va a generar momento, porque no hace palanca 0, pero sí me genera esta y esta, porque no vale 0. Entonces, pero ¿qué pasa? Si yo lo planteo respecto a este punto, cualquier punto que considere, o bien lo puedo tomar con respecto a este, ¿qué pasa? Si yo lo tomo con respecto, también lo puedo tomar con respecto a este, donde yo voy eliminando lo que son las incógnitas. Por ejemplo, si yo lo tomo con respecto al punto A, ¿qué pasa? No tiene brazo de palanca, directamente la suma de momento de AX y de Y es 0. Entonces, yo planteando suma de momento con respecto al punto A, que tiene que ser 0, y tengo que hacer la sumatoria de todos los momentos de las fuerzas que están actuando respecto al centro de giro de A. Entonces, ¿qué hacemos? Elegimos siempre que elegimos, digamos, lo que hace la suma de momentos, elegimos un sentido, cuáles van a ser los momentos positivos y cuáles son los momentos negativos. Por ejemplo, acá en el planteo del problema, o sea, ¿qué es lo que sería un momento? Pues, por respecto al centro de giro, por ejemplo, esta fuerza que tenemos acá, esa fuerza B, que tiene hasta 1,5 metros del centro A, el centro de momento, esta fuerza va a generar una rotación de todo lo que sería esta pieza en sentido antihorario. ¿Estamos? Entonces, esta genera en sentido antihorario, esta, por ejemplo, fíjense, lo hace en sentido horario, y esta otra también lo hace en sentido horario. Entonces elegimos, decimos, bueno, ¿cuál de ellos va a ser positivo y cuál va a ser negativo? Acá, como está planteado el problema, lo elige, digamos, que el sentido antihorario sea positivo. Entonces, el momento que genera esta fuerza B va a ser positivo,
que va a estar dado por el producto de la fuerza, fíjense, la fuerza B, que no conozco, multiplicado por lo que es la distancia de lo que sería la recta de acción de B respecto al centro de giro, que es 1,5 metros. Entonces esto va a ser el que está actuando sola, me genera este momento, y va a ser positivo porque hemos considerado como positivo el sentido antihorario de la rotación. Entonces, y este, por ejemplo, tenemos esto, tenemos este momento que es positivo, después tenemos este otro, de 9,81 kilos por 9,2, que es negativo porque genera un momento antihorario, o sea, sería menos 9,81 kilos por 2 metros, y menos lo que sería esto, lo que es el peso del cuerpo que tenemos ahí, que vale 23,5 kilonewtons, multiplicado por la distancia al centro de giro, que sería de 6 metros. ¿Vamos? Y acá, fíjense, al yo hacer esto, ¿qué pasa? Me quedó como única incógnita el valor de la reacción en B, donde la reacción en B me da que vale 107,1 kilonewtons. ¿Estamos? Entonces ya, fíjense, yo ahí ya pude determinar una de mis incógnitas. ¿Estamos? ¿Vamos bien hasta ahí? ¿Alguien se ha quedado? Sí, profe. Bien, bien, bien. Una vez que yo ya determiné, por ejemplo, una de mis incógnitas, ya me quedan estas otras dos. Pero acá yo ya puedo aplicar lo que es la sumatoria de fuerza. ¿Por qué? Porque fíjense, la sumatoria en el eje de la X vale 0. ¿Y cuáles son las dos fuerzas que están actuando en el eje de la X? Únicamente B y A. Y estas dos fuerzas tienen que estar en equilibrio. ¿Qué significa? Fíjense, o sea, que la suma de B más X me tiene que dar 0. AX más B vectorialmente me tiene que dar 0. ¿Y qué ocurre? Resulta ser que AX justamente es igual a menos B, pues es igual a 107,1 kilonewtons, lo cual, fíjense, me está indicando que la fuerza X vale menos, lo cual me está indicando que en principio esta fuerza AX tiene la dirección contraria. ¿Está? Está dirigida en sentido contrario, ¿vamos? Al que nosotros hemos supuesto. Eso me indica el signo negativo, o sea que esta flechita va para el otro lado. ¿Está? Bien. Lo cual esto, fíjense, un poco lo que yo les digo, sale del cálculo, cuando yo lo hago, porque yo aquí no sabía dónde, cuando yo lo planteé el diagrama del cuerpo libre, no sabía qué dirección va a tener, si venía para acá, y cualquiera de estas. Entonces acá me está indicando que en principio tiene sentido contrario a lo que sería la fuerza B para que esté en equilibrio. Y después, lo que es la sumatoria de la fuerza del eje ahí, que es la suma justamente de M, me queda, ahí va a ser positiva, menos que 23,5 kilonewtons, y ya determiné cuánto vale ahí. Ahí, haciendo pasaje de término, y ya determiné, fíjense, cuáles son mis tres incógnitas, aplicando justamente lo que son las ecuaciones de equilibrio, porque por ahí uno lo ve, y ustedes cuando lo veían al principio les parece medio complicado, y decir cómo solucionamos esto, cómo carajo lo resuelvo esto. Fíjense cómo el hecho de hacer el planteo bien del diagrama del cuerpo libre, con las reacciones que tengo yo, y aplicando lo que vemos de las condiciones de equilibrio, yo puedo determinar perfectamente las incógnitas del problema, que son justamente la determinación de lo que son estas reacciones que actúan en la zona del acotamiento. Ya tenemos calculado, fíjense lo que sería cuánto vale B, cuánto vale X, cuánto vale el valor de ahí. ¿Estamos? Sacaré una fotito si quieren para que se acuerden, y lo tengan para que lo puedan aplicar, pero les vuelvo a reiterar, lo importante es saber hacer bien lo que es el diagrama del cuerpo libre, poner todas las dimensiones que tenemos y aplicar únicamente lo que son las ecuaciones de equilibrio. Por en algunos problemas vamos a tener que aplicar lo que es trigonometría para sacar algunas componentes, pero con la práctica, digamos, y teniendo bien los conceptos, no van a tener problemas de resolver justamente los planteos que se les presentan. Fíjense acá, esto como ejemplo, también es importante, por ejemplo, acá dice hay una vagoneta que se encuentra en reposo sobre una vía, esta vía forma un ángulo de 25 grados con la vertical, la masa total de la vagoneta es de 5.500 libras y su centro de gravedad se encuentra en el plano medio y a 30 pulgadas del carril, o sea que está respecto de lo que sea el centro de gravedad de lo que es la vagoneta, está en equilibrio, acá está soportada por una cuerda, una barra, algo que lo tiene
sostenido, y el centro de gravedad hasta 30 pulgadas, nos da el valor del peso, dice que está en un carril a 25 grados, y nos pide, fíjense, determina la tensión en el cable, o sea, esto es un cable, nos pide que determinemos cuánto vale la tensión en el cable y la reacción que hay en cada rueda. ¿Estamos? Estamos hablando de rueda. Ustedes fíjense que acá en la rueda, directamente la fuerza, esto permite que entonces acá la fuerza va a ser una sola, dirigida de forma perpendicular a la ruedita, porque permite únicamente que esto no, la ruedita permite que se pueda ver no la vincula de forma rígida en este sentido, sino le permite un grado de libertad acá, pero no en este sentido. Esto no puede bajar para acá, entonces hay una fuerza dirigida para acá, igual que tanto en este punto y en este punto, van a ser fuerzas dirigidas en esa dirección. Hagamos el diagrama del cuerpo libre, lo que sería, acá, acá nos da la distancia, que hay, digamos, 25 pulgadas respecto del centro de gravedad a cada una de las ruedas. Hacemos el diagrama del cuerpo libre, lo que es la vagoneta, y fíjense, para que si quieren una fotito para que tengan lo que es el planteo del problema, para que les sirva, digamos, para estudiarlo y analizarlo. Acá fíjense haciendo el diagrama del cuerpo libre de la vagoneta, lo que ya tenemos lo que son las dos reacciones, así aplicadas a la ruedita. No tenemos fuerza en esta dirección de reacción, tenemos esta y esta. Acá tenemos el peso del cuerpo, actúa siempre hacia abajo, siempre es vertical hacia abajo. Entonces, acá fíjense, acá lo que está representado aquí es lo que es la descomposición del peso en las dos direcciones, en la dirección de este eje y en este eje. Una cosa importante, justamente, cuando ustedes tienen que hacer el planteo, la resolución de un problema, cuando nosotros hacemos, siempre usamos lo que es el plano, la representación del plano XY, el eje X y el eje Y. Y es importante, justamente, lo importante que tiene este ejemplo, es que nosotros acá, por ejemplo, en el problema anterior, en este problema nosotros hemos supuesto que el eje X es acá, como hacemos siempre, se llama de eje ortogonales, este es el eje de la X y para acá el eje de la Y. ¿Ya? Y es lo que normalmente siempre usamos. Pero el sistema de eje X no quiere decir que siempre tenga esa posición que la que nosotros consideramos. Siempre la ubicación, si bien son dos ejes que están puestos a 90 grados, yo ese plano de referencia lo puedo girar. Y es ¿por qué? Porque eso me permite simplificar las ecuaciones y sobre todo, digamos, no tener componentes donde tenga que aplicar mucho lo que es trigonometría. Entonces, fíjense, acá lo que hacemos, consideramos que este es el plano X, la dirección X del plano. O sea, fíjense, este es el plano la dirección X, y esta va a ser nuestra dirección X donde mantenemos, fíjense lo que es los 90 grados, pero ¿qué hacemos? Decimos, bueno, todo esto sería mi plano X. Entonces acá, esto simplifica la resolución del problema, porque si yo lo hiciera así de esta manera, esto sería X, esto es X, directamente tenía que empezar a trabajar, a descomponer toda la fuerza para la diferencia, lo cual me complica la resolución del problema. Lo puedo hacer, pero es más tedioso porque tengo que aplicar trigonometría, porque voy a tener tanto toda la fuerza que actúen, la fuerza T, R1, R1, R2, y se van a descomponer en la dirección X igual que G. Entonces, lo que hago es rotarlo al eje y pongo, este va a ser mi eje X, este es mi eje Y, y voy a hacer lo que es la sumatoria de fuerza y sumatoria de momento con respecto a los dos ejes, que me tiene que dar 0. Suma de fuerza igual a 0, suma de momento igual a 0. ¿Vamos? O sea que no tengo resultante ni tengo momento resultante. Entonces, teniendo los datos, acá fíjense el peso como descompuesto en las dos direcciones, tenemos un peso en la dirección de X, un peso en el que sería, y nosotros lo hacemos vectorialmente, el peso estaría dirigido siempre hacia abajo. Lo descompuesto en dos direcciones. ¿Tá? Entonces, fíjense, haciendo esto tengo la incógnita, ¿cuáles son? Únicamente tengo el peso del cuerpo que me da, que es 4.980 libras, y me pide que calcule cuánto vale la tensión en el cable y cuánto son las reacciones que tenemos acá en las ruedas. Yo tengo 3 incógnitas y tengo justamente lo que es la tensión. Ya tengo T, R1, R2, que no sé cuánto vale. Únicamente tengo el peso, conozco estas dos fuerzas porque las puedo descomponer. A partir del peso las descompongo por trigonometría, la descomponemos.
fíjense en cómo descomponemos. Acá nos dice, el problema nos dice que el peso es 5.500 libras, el ángulo que forma 25 grados. Descomponemos la componente que tenemos en el eje de la X, acá el peso va a formar un ángulo de 25 grados acá, entonces va a ser 5.500 libras multiplicado por el coseno del ángulo, me va a dar este valor de la componente del eje de la X, y haciendo lo mismo, WI va a ser igual a menos, porque la fuerza va a venir hacia abajo, del eje de la Y, 5.500 libras por el seno de 25 grados, me va a dar el valor en libras de lo que sería esta fuerza que viene 5 menos, me está indicando que viene para acá, ¿estamos? En este sentido. En el sentido contrario, negativo del eje de la Y. Ya tengo representado mi sistema de fuerza, ya he calculado cuánto vale y el único dato que tengo es esto nada más. Y estos tres son incógnitos. Entonces, ¿cómo hacemos? Fíjense, igual que en el caso anterior, buscamos la forma de obtener un punto en donde justamente se me eliminen o anulen, como hacíamos recién, pues eliminamos dos incógnitas para que nos quede de las tres una sola. Entonces acá fíjense cómo hacemos, como todo el cuerpo está en equilibrio, y a mí me conviene, por ejemplo, si este es el eje, determinar, por ejemplo, usar el momento con respecto al punto A. ¿Por qué con respecto al punto A? Porque fíjense acá, en el punto A, y concurre lo que es la fuerza T y la fuerza R1, y en este punto TAM, lo que es la región R1 y T, al hacer la suma de momentos, al no tener brazo de palanca, o sea, no hay una distancia centro de rotación, ambos momentos son cero. O sea, T por 0 es 0, R1 por 0 es 0, o sea que los momentos que generan T y R1 van en 0. Entonces, exactamente como he hecho hace un rato, tomo el momento con respecto a, y elegimos, fíjense, hacemos, la suma de momentos me tiene que dar 0. En este caso, elegimos justamente como sentido positivo, el sentido antihorario. Entonces, ¿qué pasa? Veamos cuáles son el sentido antihorario positivo, o sea, todas las rotaciones en sentido antihorario positiva, y la de sentido horario como negativa. Entonces, veamos, acá por ejemplo, tenemos primero esta fuerza, la de 2030 newton, libra, perdón, está actuando para acá con respecto al centro tomado de rotación, centro de momento, y esta va a generar una rotación antihoraria. Entonces va a ser negativo, va a estar dado por el producto de la fuerza, por la distancia que sería en pulgadas, y eso me estaría dando el momento que me genere esta fuerza. La componente esta del peso, los 2030-20 newton multiplicado por 25 pulgadas me da el momento generado por esta fuerza. Menos justamente lo que sería esta fuerza, y fíjense en que yo cuando prolongo la recta de acción, ¿cuánto va a ser la distancia? Esta que está acá. La distancia que hace, acuérdense que siempre la distancia está tomada en forma perpendicular a la recta de acción de la fuerza. La recta de acción de la fuerza viene así en este sentido y está desplazada con respecto al eje del punto A por esta distancia. O sea, vamos a tener los 4.680 multiplicado justamente por 6 pulgadas, que es la distancia que reemplaza el punto G, me va a permitir calcular, multiplicando lo que es esta fuerza por la distancia, que esto va a generar un momento de rotación también antihorario, por eso va a ser negativo. Y después tenemos la última, que es la R2, donde la R2 justamente multiplicando R2 por 50 pulgadas, que es positiva porque esta es la única que genera momento antihorario, va a ser positiva. O sea, los momentos que generan esta y esta son horarios, son negativas, y el momento que genera esta con es positivo. ¿Eh? La suma de los momentos, de todos los momentos generados, tiene que ser cero porque tiene equilibrio. ¿Vamos? O sea, fíjense que de acá, yo todo esto tengo datos, lo que no coloco cuánto vale R2, resolviendo matemáticamente esto, puedo obtener cuánto vale R2, donde R2 me va a dar que igual a 1.758 libras. ¿Está? ¿Estamos? O sea que ya tengo el dato de cuánto vale R2. Ya tengo una de mis incógnitas. Entonces, fíjense cómo puedo hacer para determinar cuánto vale R1. Para determinar R1, y yo tengo dos formas. Pues una es haciendo sumatoria de fuerza, o bien haciendo lo que es sumatoria de momento. Acá lo han planteado como sumatoria de momento, pero fíjense que si yo este resultado lo voy a obtener igual
Si yo hago, por ejemplo, la sumatoria de fuerzas que actúan en el eje de la Y, ¿qué tengo? Tengo R2, tengo el valor este, digamos, lo que es la dirección del peso para acá, y tengo lo que sería R1, donde en principio R2 más R1, R2 más R1, menos lo que serían los 2030 libras, tiene que ser 0, y donde yo de ahí puedo despejar cuánto vale R1, porque ya conozco cuánto vale R2. O sea, R1 va a ser igual a los 2030 newton menos lo que sería R2, que me debería dar el valor justamente de cuánto sería el valor de R1. Acá lo que he hecho es aplicar momento con respecto a este punto, donde también fíjense, ahí elimina esto y obtenemos R1, y lo saca también igual, en donde acá usando, por ejemplo, lo que es sentido horario y antihorario de lo que son momentos, fíjense, acá toma como sentido con respecto a este punto, esta fuerza, digamos, los 2030 newton va a generar una rotación así, que va a ser antihoraria, va a ser positivo, los 2030 newton por lo que es 25 newton, pues 25 pulgadas, me da el momento generado por la componente del peso menos lo que sería los 4000 antihorario multiplicado por 6 pulgadas, menos lo que sería R1, porque también es sentido horario, por las 50 pulgadas me determina el valor de la fuerza, en donde yo de ahí saco cuánto vale el valor de R1. ¿Tá? Que lo puedo hacer así mediante lo que era suma de momento, o bien haciendo la sumatoria de fuerza, porque en el eje de la Y, ¿qué fuerza actúan? R1, R2, y lo que sería el componente del peso G. Y ustedes hacen el cálculo de R1, R1 va a ser igual a 2320 menos R2, donde sería 2320 menos 1758, ¿tiene una calculadora a mano o no? Nos debería dar exactamente el mismo valor que acabamos de determinar haciendo la sumatoria de momento. Veamos si es cierto. Sí, da lo mismo, profesor. ¿Da lo mismo? Sí. ¿Está? Sí. Ya que fíjense que yo puedo usar esas dos alternativas. O bien hago sumatoria de fuerza, sumatoria de momento. Y a ver, un poco lo que yo les digo, es importante que ustedes, teniendo claro bien los conceptos, es importante, fíjense cómo hemos elegido estratégicamente el punto A o el punto B para eliminar dos incógnitas para que siempre nos quede una. A medida que vamos resolviendo la incógnita, la otra sola ya la podemos resolver. ¿Y cuánto va a valer? Fíjense en cuánto vale la tensión. Hacemos la sumatoria de la fuerza en dirección del eje de la X. La única fuerza que están actuando en el eje de la X es T, y lo que es la componente del peso. O sea, G, que es positivo, que es positivo menos T, va a ser igual a 0. Pero en este sentido no hay movimiento, entonces T va a ser igual a la componente G, que es lo que hemos determinado acá, ¿eh? O sea, esta equilibra esta y no va a haber movimiento, desplazamiento en este sentido. ¿Estamos? ¿Ya quedó claro alguna duda? No, profe, ninguna. Ahí yo lo puedo poner donde dice el eje Y, puedo poner el eje X y donde dice la tensión, puedo poner el eje Y ahí, ¿verdad? ¿En dónde, perdón? En donde está la tensión es tu eje X. No puede ser eje Y ahí, ¿verdad? Sí, vos lo puedes poner. Lo importante es que vos tengas en cuenta, este le pone I, si quieres le puedes poner I, este le puede poner X. Ningún drama. Sí. Bueno. Lo importante es que vos, un poco vos fíjate para todo, por supuesto, es que yo ubico la posición, digamos, de lo que es mi plano XY, yo lo ubico de forma tal, o sea, fíjense que yo acá lo que he hecho es, sigo manteniendo lo que es los 90 grados del eje X y el eje Y, pero yo lo que he hecho lo he ubicado en la dirección de la fuerza de forma tal que a mí me evite tener que trabajar con muchas componentes usándolo de la forma convencional, donde siempre lo tenemos al eje Y vertical y al eje X horizontal. Entonces yo en este caso lo he rotado para justamente tener mi plano de referencia y poder referir siempre el equilibrio, tanto en un eje con respecto en un eje y en el otro, la suma de fuerza y de MD cero, que también lo que es momento. ¿Ah? Porque si no, ustedes imagínense, si lo hicieran en la otra dirección, ahí únicamente el único que estaría, que no tenía que sacar componentes sería, si yo lo tengo así en este sentido, pongo con respecto a G, pongo lo que sería el plano XY, y yo tenía que empezar a trabajar con la componente de T en el eje X y en el eje Y, R1 en el eje X y en el eje Y, igual que R2,
lo cual me complica, porque lo puedo hacer, pero tengo que aplicar mucha trigonometría, senos, cosenos, para sacar todas las componentes, lo cual me complica la resolución del problema. Al yo hacerlo así de esta manera, fíjense que prácticamente lo que son mis incógnitas no están directamente referidos al plano X directamente, están en el plano X, y la única que descomponemos lo que es el peso que es en las dos direcciones, que no es tan complicado. ¿Ah? Eso me simplifica para mí, y cuando yo menos cálculos tenga que hacer y menos cálculos y tenga que hacer, es mejor. ¿Por qué? Porque me evita, digamos, cometer errores. ¿Estamos? Cuando más largo el proceso, todo eso me complica, puedo cometer un error que me puede arrastrar el error hasta el final y llegar a tener, a hacer determinación de errores de problema. Bien. ¿Alguna duda, algo que no hayan entendido? Sacaré una fotito si quieren para que lo tengan ahí con el celular. Así les sirve. Este es el enunciado del problema, si quieren ahí lo tienen como ejemplo. Sacaré una fotito. Profe, entonces el momento en sentido horario es negativo y en sentido antihorario es positivo. A ver, el sentido que vos tomes como positivo o negativo, eso lo elige uno, lo elige cada uno de ustedes. O sea, yo puedo elegir, por ejemplo, que no voy a cometer errores. Yo puedo elegir que la suma de momentos sea positivo en sentido horario y negativo en sentido antihorario. Va a llegar al mismo resultado. ¿Está? Porque vos fíjate que te van a cambiar los signos, pero al final va a llegar al mismo resultado. El signo que vos tomes como positivo o negativo del momento, eso vos lo elegís, digamos, en el momento que comenzás el planteo del problema del momento. Entonces, decir, bueno, todos los momentos, por ejemplo, acá hemos elegido el antihorario un poco siguiendo lo que es el problema, tanto de clase el problema para que lo puedan seguir. Pero tranquilamente yo podríamos haber elegido el sentido horario como positivo y el antihorario negativo. Lo importante es que cuando yo haga el planteo de la ecuación, tengan claro que todas las fuerzas que generan un momento positivo, que generan un momento horario, van a ser positivos, y todas las fuerzas que generen una rotación antihoraria van a ser negativas. Lo plantea así con el signo que corresponde, y cuando va a hacer la sumatoria me tiene que dar 0. ¿Estamos? Eso uno elige a conveniencia. Es como cuando vos haces el planteo de la suma de fuerzas del eje X y del eje Y. A ver, nosotros siempre, ya por norma y por costumbre, siempre elegimos que el sentido de la X es positivo, viéndolo de frente al plano, decimos hacia nuestra derecha es positivo, hacia la izquierda negativo, hacia arriba, por ejemplo, el Y es positivo y hacia abajo es negativo. Eso siempre lo usamos así de esa manera, pero no quiere decir que sea la única, yo le puedo cambiar el sentido. Para mí yo puedo decir, bueno, no, el hilo va a ser negativo para arriba y positivo para abajo. Eso lo elijo yo de acuerdo justamente a lo que pero cuando yo hago el planteo de la ecuación, tengo que tener en cuenta justamente cuál es la dirección que yo tomo como positiva y cuál es negativa. Y todo lo que venga en el sentido que tomo positivo va a ser positivo, y todo lo que venga en el sentido contrario va a ser negativo. Pero eso lo elijo yo a conveniencia de uno, pero sí es claro que uno lo tenga claro cuando hace el planteo de la ecuación y cuáles son las direcciones, en función de las direcciones que tiene la fuerza, son positivas, cuáles van a ser negativas, y va a llegar al mismo resultado. Se llega exactamente al mismo resultado. Eso no es un inconveniente. Profe, disculpe. Sí, te escucho. ¿Cómo? Yo no entiendo eso del sentido horario y antihorario. El sentido horario, bueno, imagínate, creo que significa sentido horario. El sentido horario que vos tomas, digamos, el sentido en que se mueve la aguja del reloj. Sí. Vos fíjate, la aguja del reloj, si vos tienes un reloj, te vas a dar cuenta que la aguja siempre tiene una rotación, tiene un sentido de rotación. ¿Estamos? O sea, Sí. siempre rotan en el mismo sentido. Entonces, bueno, cuando vos eliges el sentido horario, quiere decir que justamente toda la fuerza, como en el caso por ejemplo, vos decís, bueno, ¿cuáles son? Suponte vos que imagínate que fuera un reloj, y digamos, es el centro donde tiene la aguja. Esta fuerza que tiene acá, por ejemplo, te va a generar un momento de rotación horario,
te va a generar un momento horario. ¿Por qué? Porque está, con respecto a esto, hace, digamos, que todo, si vos tuvieras esta sola fuerza y no tuviera otra, esto que pasa, todo el cuerpo, digamos, se rotaría haciendo una rotación igual como hace la aguja del reloj. Por eso decir que tiene un momento horario. ¿Ya? No así esta, fíjate, por ejemplo, esta R2, con respecto a este centro de giro, donde acá esta fuerza haría que la pieza esta rote en el sentido antihorario, en el sentido contrario a la que se mueve en el aguja del reloj. ¿Ya? Por eso hablamos de sentido horario y sentido antihorario. ¿Estamos? Gracias. ¿Te quedó claro? Sí, sí. Está. Bien. Bueno. Alguna que tenemos 15 minutitos más de todo. Bueno, el miércoles que viene vamos a ver si hacemos algunos problemitas de ejemplo. Y esto también es importante, fíjense que ya lo vimos en clase, la importancia que tiene cuando nosotros tenemos tres fuerzas actuando sobre una pieza. En principio, cuando nosotros, para que un cuerpo tenga equilibrio, acuérdense que tenemos que tener suma de fuerza y suma de momento igual a 0. Esto ya lo vimos en la clase pasada, pero también se nos pueden presentar problemas en donde necesitamos aplicar el concepto, digamos, lo que son las fuerzas concurrentes. Acá fíjense que si yo tengo dos fuerzas, F1 y F2, en donde en principio si estas dos fuerzas, por ejemplo, no son concurrentes, directamente este cuerpo no va a estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque acuérdense que yo, por ejemplo, si yo tengo estas dos fuerzas actuando así de esta manera, ¿y qué pasa? En principio, si no son concurrentes estas dos fuerzas, y si la concurrencia no cae dentro del cuerpo, directamente el cuerpo va a girar. ¿Por qué? Porque si yo tomo un momento con respecto a este punto, y directamente esta fuerza me va a hacer que la fuerza gire, que el cuerpo gire. O sea, ahí, digamos, si no son concurrentes F1 y 2, o sea, concurrentes significa que cuando nosotros prolongamos la recta de acción, tienen que concurrir en un punto. Pero ¿qué pasa? La concurrencia, para que el cuerpo tiene que caer dentro del cuerpo. En este caso, por ejemplo, caerían fuera del cuerpo, lo cual esto me estaría indicando de que realmente el cuerpo no va a estar en equilibrio. ¿Por qué? Porque cualquiera de las fuerzas que yo tome me va a generar una... Imagínense, momento, sumatoria de fuerza igual a 0, sumatoria de momento. En cualquier punto del cuerpo me tiene que dar 0. Entonces, ¿qué pasa? Si yo tomo un momento con respecto al punto B, la suma de momento tiene que ser 0. Pero ¿qué pasa? F1 me va a estar generando un momento porque me lo va a hacer girar y no tengo otra fuerza que me lo equilibre, no sé que considere el peso. Y acá, por ejemplo, en este caso, por ejemplo, las dos fuerzas son concurrentes. Entonces, ahí sí, por ejemplo, si yo tomo un momento, por ejemplo, con respecto a este punto va a ser 0, si tomo un momento con respecto a esto va a ser 0, en cualquier punto que tome del cuerpo, el cuerpo va a estar en equilibrio. Y esto igual, o sea que las fuerzas tienen que ser concurrentes. O sea que esto sería la condición ideal, donde en principio no voy a tener momento, por ejemplo. ¿Estamos? Acá esta persona sí me genera momento, porque yo tomo un momento con respecto a este punto, esta fuerza me la va a hacer girar. Y no tengo otra fuerza que contrarreste ese momento. Y estoy despreciando el peso de la pieza, que esta también me genera momento, a pesar que concurre en este punto. Ahí tendrían que ser colineales, ya tendrían que ser concurrentes y colineales, la fuerza para que esté en equilibrio. O sea que ahí sería, el momento sería nulo, o sea la fuerza estaría en equilibrio, porque la fuerza F1 aquí sería la fuerza F2. Y en principio, fíjense que si yo tengo, por ejemplo, un sistema de tres fuerzas, o más, supongo que yo tengo dos fuerzas, tengo tres fuerzas, F1, F2 y F3, que actúan en los diferentes puntos, y yo puedo tener, por ejemplo, que F1 y F2 es concurrente. Pero también, digamos, para que tenga equilibrio, las tres fuerzas tienen que ser concurrentes. ¿Ah? ¿Por qué? Porque si esta fuerza F3 no es concurrente, fíjense, cuando yo tome, si esta fuerza F3, por ejemplo, no pasa por el punto este, digamos, que estamos considerando, y pasa por otro punto, un punto más lejano del punto D, esta fuerza me va a generar momento. Entonces, esta y esta directamente se van a encontrar esta, pero esta no, porque esta me va a generar una rotación. Entonces, para que un cuerpo esté en equilibrio, siempre se tiene que cumplir, digamos, que las fuerzas que actúan tienen que ser concurrentes. ¿Está? Dentro del cuerpo,
tiene que ser concurrente la fuerza. ¿Está? Entonces, a partir de ahí, vamos a ver, este lo vamos a ver en la clase que viene, porque este justamente aplica bastante trigonometría, donde en principio, fíjense, tenemos acá un hombre que levanta una vigueta de 10 kilogramos, dice esta viga tiene 10 kilogramos, acá podemos suponer que el peso va a estar en el medio de lo que a los 2 metros, digamos, la barra, va a estar hacia abajo el peso, y tira de una cuerda, y me pide determinar la tensión que tiene, o sea, la tensión de la cuerda, o sea, que va a estar dirigida en la dirección que el hombre está tirando, y me pide determinar la fuerza de reacción que hay en A. Fíjense, por el estado de apoyo, vemos, digamos, de que va a haber una reacción en A, que en principio va a haber tanto en la dirección X y en la dirección Y, donde la sumatoria de las dos me va a dar una reacción en A. ¿Estamos? Que sería la resultante en A. Entonces acá vamos a ver, lo vamos a ver la clase que viene, pues ya no vamos a tener tiempo de verlo, lo que vamos a hacer es aplicar justamente el concepto de determinar la concurrencia de las tres fuerzas para que con la recta de reacción, digamos, para poder determinar cuánto vale tanto la reacción, la fuerza T, y lo que es la reacción en R. Entonces, aplicando el concepto, digamos, lo que estábamos viendo recién, que para que el cuerpo tenga equilibrio, las tres fuerzas tienen que ser concurrentes. Entonces, en principio, fíjense, o sea, la recta de reacción tiene que ser concurrente. Tenemos el peso, entre la fuerza y el peso, concurren en este punto, y la reacción R va a tener la dirección justamente de tal forma que para que tenga equilibrio va a tener que pasar también por ese punto, en donde concurre T y G. ¿Estamos? O sea, para que se cumpla eso, se tiene que cumplir eso de que las tres fuerzas, todas las fuerzas concurran en el mismo punto. Si alguna no concurre, directamente va a generar un momento. Entonces, acá lo que nos pide el problema es determinar cuánto vale la tensión y cuál es la dirección y cuánto vale el valor de R. ¿Estamos? Entonces vamos a ver, que es bastante, para que vean, digamos, cómo se resuelve usando trigonometría, usando el concepto para determinar el valor de las reacciones, tanto el valor de la dirección y el valor de la reacción, y también cuánto vale la tensión. ¿Está de acuerdo? Bueno, esto lo vamos a ver con la clase que viene, porque quedan un poco menos, hay una serie de ecuaciones de resolución que me interesa que lo veamos bien, para que veamos justamente cómo se hace la determinación de los ángulos, todo eso. Y claro, y bueno, la clase que viene vamos a ver vamos a ver algún otro problema de ejemplo, volviendo sobre el tema de lo que llaman el cuerpo libre, la resolución del problema, para que puedan aplicarlo directamente, de acuerdo al planteo del problema, lo puedan aplicar y resolver cualquier tipo de planteo que se les presente. Haciendo, siempre partiendo de lo que él llama el cuerpo libre, planteando la ecuación y viendo todo lo que estamos viendo, digamos, en cuanto a lo que es la resolución de los problemas, así como visto como eso. Bueno, ¿alguna duda, algo? Así ya no... Cualquier cosa que me da cuenta que quedamos acá. Y debemos ver algunos de los otros problemas anteriores, cómo se determina, alguno que le interese. Vamos a ir viendo algunos de los problemas para que vean cómo se resuelve. ¿Ah? De lo que hemos visto como ejemplo, algunos de estos. Algunos de estos, el mucho diagrama del cuerpo libre, viene algunos de estos que tienen momento. Este también lo podemos resolver, para que vean cómo se resuelve. ¿Ah? Igual si ustedes quieren lo podemos ver, igual, aplicando las ecuaciones lo podemos ver. ¿Ah? Bueno, jóvenes, ¿alguna pregunta, algo que les haya quedado por ahí, que no hayan entendido? No, profe, todo claro hasta ahora. Bueno, la clase el miércoles vamos a ver esto y perdón, algunos de ustedes el miércoles que viene rinden, el miércoles que viene en vez de examen. Yo no tengo problema de dar clase, yo tengo examen de la noche, presencial. Pero bueno, ustedes como son de primer año, todavía no rinden todavía, no rinden finales, excepto quizá alguno que recurse y haya curso otra materia. Pero bueno, cualquier cosa vemos, digamos, así que el miércoles
Bueno, el lunes, acuérdense, ya el ingeniero Víctor le va a avisar si tienen o no clase, porque el lunes justamente hay examen de física, examen final, solo que ya han cursado, pueden rendir el final. Y no sé si a la mañana, a ver si lo hacen a la mañana o a la tarde, eso depende del horario. Ya le va a avisar el ingeniero Víctor si le va a dar clase o no. La parte teórica, yo todo el miércoles, vamos a seguir con esto y ya vamos a terminar con la parte de estática para que después puedan aplicarlo en la resolución de los problemas del práctico. Y ya después continuaríamos con otro tema que es cinemática, que es el otro tema que ustedes han empezado algo viendo en el cursillo, y donde vamos a ir avanzando un poco más en lo que es la resolución de lo que es problema y aplicando lo que creo que tiro vertical, caída libre han visto, y lo que también agregamos todo lo que es tiro oblicuo, que creo que no deben haber visto. Bueno, si no hay ninguna pregunta, dejamos ahí. ¿O alguien quiere consultar algo? Por mi parte no, profe. Bueno, perfecto, jóvenes. Al pelo, estamos en contacto entonces, si Dios quiere, la semana que viene. Hasta luego, que anden bien. Nos vemos, profe. Chao, profe. Chao, simplemente. Gracias. Hasta luego. Al final me escucho bien, ¿no? Se ha compuesto el tema del audio todo, ¿no? Sí.